Bienvenidos a Historias de la NBA, ya capítulo número 12. Hoy vamos a hablar del trabajo de los general managers y de los ejecutivos de los equipos de la NBA. Cómo son los contratos, qué es el límite salarial, qué son los traspasos, qué es un agente libre y una serie de reglas que los equipos deben cumplir para poder estar en la NBA. La NBA tiene un lenguaje propio y entender cómo funciona puede ser una tarea complicada. Por eso hicimos este capítulo del podcast, tratando de explicar tanto las reglas del mercado como lo que significan esa serie de términos que dije recién. Ojalá puedan seguir el relato y entenderlo. Sé que no es fácil, pero bueno, hagamos el intento. Comencemos. ¿Cómo forman sus plantillas las 30 franquicias que participan en la NBA? Bien, la NBA posee un sistema bastante riguroso de normas que los equipos tienen que respetar a la hora de armar sus planteles. Para comenzar, digamos que la NBA permite a los equipos firmar un máximo de 15 jugadores para su plantilla. Como las temporadas son largas y los partidos se juegan de forma bastante continuada, es normal que los equipos hagan modificaciones a lo largo de la temporada, ya sea para aprovechar una oportunidad de mercado o para solucionar, si llega a surgir, algún problema de una ocasional lesión. Las formas que tienen las franquicias de adquirir un jugador son vía traspaso, vía agencia libre o vía elección de draft. Luego de elegir un jugador, a la hora de firmarle sus respectivos contratos, van a existir muchísimas regulaciones. La principal de ellas es el tope salarial que la NBA le impone a sus equipos. Y esto es un monto máximo para gastar en salarios en la temporada. Entonces, ¿qué es el salary cap o el tope salarial? Bueno, es eso, es la cantidad de dinero que puede invertir una franquicia de la NBA para formar a su plantel. Se implementó en la temporada 84-85, supuestamente con el propósito de equilibrar los planteles para conseguir una liga lo más competitiva y lo más pareja posible. Pero la realidad es que el verdadero origen de este salary cap era asegurar el éxito económico de la NBA, que como contamos en el capítulo cuando hablamos de David Stern, fue el ABC de su mandato y a la larga su mayor éxito. Antes de instaurarse esto que es el salary cap, los equipos podían gastar lo que quisieran en la ficha de sus jugadores. Sin embargo, a partir de ese acuerdo del año 1984, la cifra total de la nómina no iba a poder exceder de los 3,6 millones de dólares en una liga donde la media de los contratos rondaba los $330,000. La competitividad sí es importante, no lo vamos a negar. Pero como dijimos, el verdadero objetivo de este límite es proteger a los dueños de los equipos de su propia estupidez. Al ponerle un límite a los salarios y que por ende estos no estén determinados por el mercado, es una restricción que vuelve más rentable a la liga y sobre todo la vuelve económicamente factible. El número del tope salarial no es arbitrario ni lo pone el comisionado de la liga a su antojo, sino que se calcula todas las temporadas a partir de los ingresos que genera la NBA. Contratos televisivos, marketing, venta de ropa, etc. Cuanto más plata se genera, más plata tienen los equipos para gastar en salarios, lo que genera una estructura bastante sustentable en materia de finanzas. Para darse una idea, la temporada 2017-2018, el límite de que tenía cada equipo para pagar en sueldos, en salarios, era de $99 millones. Para la temporada que estamos viviendo ahora, la 2024-2025, ese límite es de 141 millones. Y va variando porque es un porcentaje, como dijimos, de las ganancias de la NBA, sobre derechos televisivos y demás yerba. A mayor flujo de dinero, mayores ingresos. Entonces, el límite salarial se va subiendo.
Ahora, ¿el porcentaje es arbitrario? No. Es un número al que se llegó en un acuerdo en el último convenio colectivo entre la NBA y la Asociación de Jugadores. Y para esta temporada, el porcentaje que pueden gastar, el número que se llegó para llegar a este límite salarial es del 52% de todo lo recaudado por la NBA. Se estima entonces que este dinero, estos 140 y pico de millones, 141 millones por equipo multiplicado por 30, bueno, eso va a ser el 52% de lo que va a recaudar la NBA como número fijo, número asegurado. Entonces, ¿nadie puede gastar más que eso? Bueno, sí, la realidad es que sí. La NBA es considerada una liga de las llamadas con tope salarial, pero un tope salarial blando. Hay diversas excepciones que pueden usar los equipos para superar ese límite. Ahora, ¿cuáles son esas excepciones que tienen los equipos? Una, por ejemplo, es lo que se conoce como la Bird Exception, que se instaló cuando la liga inauguró su primer cap, su primer límite, allá por el año 1984, y está hecha para que los equipos sean capaces de renovar los contratos de sus jugadores jóvenes tomados en el draft, aunque eso signifique pasarse del tope. Se llama así porque Boston fue el primero en aprovecharla cuando renovó a su joven estrella Larry Bird. Otro tipo de excepción es la Mid-Level Exception, que pueden usar los equipos que están por encima del tope salarial para aún así poder intentar contratar algún refuerzo para su plantel. Está también la Rookie Exception, que es para los equipos puedan excederse de ese límite sin problema cuando tengan que firmar a los rookies, a los jugadores que toman en el draft cada año. Otra de estas excepciones al salary cap es la Minimum Salary Exception, que es una de las más utilizadas por la franquicia, principalmente por los equipos aspirantes al título, ya que como sus principales jugadores normalmente van a tomar gran parte de lo que es el espacio salarial, para poder disponer de 15 jugadores en la plantilla, bueno, se le va a permitir ofrecer un contrato de hasta 2 temporadas a un jugador veterano con un monto máximo que varía según los años de experiencia que tiene ese jugador en la liga. Vamos a dar un ejemplo a ver si se entiende mejor. Para esta temporada, los Phoenix Suns tenían comprometidos antes de comenzar la temporada los siguientes contratos. Kevin Durant, $51.2 millones. Bradley Beal, $50.2 millones. Devin Booker, $49.3 millones. Jusuf Nurkic, $18.3 millones. Grayson Allen, $15.6 millones. Nasir Little, $6.75 millones. Y Bol Bol, con un contrato de $2.9 millones para esta temporada. Bueno, todo eso da un total de más de $190 millones. O sea que ya está muy por encima del tope salarial que dijimos que era de 141 millones este año. Bueno, y estamos hablando que solamente estamos contando a 7 jugadores en la plantilla. O sea, ya de por sí van a pagar una millonada el impuesto de lujo por estar excedido de lo que se llama el second apron o segundo nivel de restricción, que es el más alto que existe en la NBA. Bueno, casi $40 millones es el impuesto de lujo que va a tener que pagar esta temporada, aparte de lo que es el tema salarios. Pero aparte de esto, tiene que completar un plantel de 15 jugadores. ¿Cómo hacen? Bueno, los jugadores restantes los van a contratar o los contrataron bajo el sistema de Minimum Salary Exception. Es decir, van a pagar los contratos mínimos que rigen el acuerdo salarial y este depende, como dijimos, de la cantidad de años que lleva un jugador en la NBA. Para dar un ejemplo, un jugador de segundo año tiene un contrato mínimo de $2 millones. O sea que un jugador que jugó ya un año en la NBA, está en su segundo año, no va a poder ganar menos de $2 millones. Ahora, para un jugador que ya lleva más de 10 años en la NBA, ese contrato mínimo es de $3.3 millones.
Por ese dinero, por ejemplo, contrataron a Mason Plumlee, al pivot, para reforzar el equipo, ¿no? Bueno, toda esa suma de dinero que van a gastar en contratos mínimos de veteranos, bueno, toda esa suma de dinero no va a sumar, para el tope salarial, ni tampoco va a pagar impuestos de lujo. Bueno, así es como completan sus plantillas los equipos. Por eso, los veteranos son claves en el armado de las plantillas. Hay otra excepción, que es la Disabled Player Exception, perdonen mi inglés, ¿no? Que permite a los equipos contratar un reemplazo en caso de que un jugador se lesione por el resto de la temporada. Bueno, en caso que un equipo se lesione un jugador, va a poder firmar, como va a tener que seguir pagándole a ese jugador y va a contar su sueldo para lo que es el límite salarial, va a poder este equipo contratar a un agente libre, pero hasta por el 50% del salario que cobraba el jugador lesionado. Bueno, este salario de este tipo que contratan para reemplazar a un lesionado, bueno, este salario no va a contar en el tope salarial. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, hablemos un poco de lo que es el impuesto de lujo, a ver si entendemos mejor. Bueno, recuerdan que hace un ratito les dije que el tope salarial en la NBA era blando. Bueno, tampoco es tan así. Para eso está lo que se conoce como luxury tax o impuesto de lujo, que existe como un control de gasto de los equipos y como una forma más de ayudar a aquellas franquicias menos ricas que el resto. En la temporada 24-25, la cantidad de dinero en salarios anuales, a partir de la cual se empieza a pagar este impuesto de lujo, es de $172 millones. Por cada dólar gastado por encima de esa cantidad, los equipos pagan un extra, el susodicho impuesto, que luego se reparte entre la liga y las franquicias que no pagan ese impuesto. Lo que paga un equipo de impuestos va a depender de en cuánto se pase. Pongámosle como un impuesto a las ganancias. Debe ser algo por el estilo. Cuanto más ganás, más impuestos pagás. En este caso, cuanto más pagás de sueldo, más impuestos vas a pagarle a la NBA. Bueno, hay dos niveles de restricción. Lo que se conoce como First Upon, que es de $179 millones, que superar este nivel también implica, aparte de plata, de impuestos, restricciones adicionales para adquirir jugadores a mitad de temporada. Y hay un segundo nivel de restricción, lo que se llama como Second Upon, que este año es de 190 millones, que impone restricciones aún más severas para los equipos que excedan ese monto. Le voy a dar un ejemplo a ver si entienden un poco de esto de lo que estamos hablando. Los Golden State Warriors, protagonistas de la NBA hace una década, con jugadores que son futuros miembros del Hall de la Fama, como Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins, o en su momento el mismísimo Kevin Durant. Bueno, han ganado mucho, han ganado 4 títulos, pero también han gastado y mucho en contratos. Ganar también conlleva eso, que los jugadores quieran cobrar más y más. Bien, los Warriors la temporada pasada, debido a los grandes contratos y a su estatus como infractores recurrentes, porque vienen gastando de más hace ya varios años, pagaron aproximadamente $268 millones en impuesto de lujo por excederse del límite salarial. Esto es impuestos, aparte de lo que pagaron en salarios. Agreguemos que fue la franquicia con mayor nivel de salarios en toda la NBA, gastando alrededor de 215 millones. Bueno, en total, el gasto sumado de salarios más impuestos de lujo fue de 483 millones de dólares. Es la mayor cantidad en toda la historia de la NBA. Y para tener una comparación, fue 4 veces más de lo que gastaron los San Antonio Spurs, para poner un ejemplo. Y ojo, que gastar no asegura éxito deportivo. De hecho, los Warriors clasificaron a play-in y quedaron fuera de playoff. No debían estar tan contentos los dueños después de semejante dinero invertido. Y ojo que no hay solo límites para arriba para no gastar de más.
también hay límites para abajo. Hay lo que se conoce como un cap mínimo, que para esta temporada es de 127 millones de dólares, lo que asegura que todos los equipos gasten al menos esa cantidad en salarios. Vayamos al tema sueldos y contratos. ¿Cuánto pueden pagarle los equipos a sus jugadores drafteados? ¿Le pueden ofrecer cualquier cantidad de dinero? Obviamente no. Existe lo que se llama la Rookie Scale o escala contractual de novatos, que rige la cantidad de dinero que ganan los jugadores tomados en la primera ronda del draft. Esta escala está fijada de antemano en cada temporada. Y para dar un ejemplo, Alex Sarr, el número 1 del draft del último draft del año 2024, va a cobrar en esta su primera temporada $12.6 millones, 13.2 va a ser lo que va a cobrar en su segundo año de contrato, 13.8 en el tercero y casi 17 millones y medio de dólares en su cuarto y último año de contrato. Esta misma escala va a existir para todos los puestos del draft, tanto el primer año como el segundo hasta el cuarto año de contrato. Los primeros 2 años de un jugador elegido en primera ronda son garantizados. Lo va a cobrar en su totalidad, pase lo que pase. Luego el equipo tiene la opción de mantenerlo bajo contrato los siguientes 2 años antes de que tenga la posibilidad de ser agente libre. Cuando terminan estos contratos, ¿los jugadores pueden firmar con cualquier equipo? No precisamente. En caso de no querer liberar al jugador que viene de un acuerdo de rookie, el equipo puede ofrecerle al mismo una oferta calificada por 1 año más de contrato con un aumento de un 25% de lo que era el último salario que cobró. Allí el jugador tiene 2 opciones: aceptar esta oferta por 1 año, luego de la cual se va a transformar en un agente libre, lo que se llama agente libre irrestricto, o puede transformarse, no aceptar esta oferta y transformarse en lo que se conoce como agente libre restringido. El agente libre restringido puede firmar con otro equipo si quiere. Lo que va a obtener es una oferta de un equipo que lo quiere para su plantilla. Pero, como dice la palabra, como es restringido, es un agente libre pero restringido, el anterior equipo tiene la posibilidad de igualar el contrato que le ofertó el otro y tiene 48 horas más o menos para hacerlo e informar a la NBA. Si iguala la oferta, retira el jugador, quiera o no quedarse en su anterior equipo. Por eso tanto esto en la escala de salario de los rookies, que como dijimos está fijada de antemano según el acuerdo entre la NBA y la Asociación de Jugadores, como la existencia de la figura de los agentes libres restringidos, hacen que las franquicias tengan un control enorme sobre el destino de los jugadores que llegan a la liga. La realidad es que estos casi no tienen libertad de movimiento o elección de destino y ofertas. ¿Qué otra cosa puede pasar con los jugadores jóvenes que terminan un contrato? Bueno, los equipos pueden ofrecer una extensión de contrato durante el último año del mismo. Esto se hace principalmente cuando el jugador parece ser una futura estrella, con la idea de extenderlo por 5 años, que es lo máximo que podrían llegar a ofrecerle de contrato. Cuando se trata de una estrella o alguien que parece que va a ser una estrella, lo mejor es asegurarse y tenerlo por la mayor cantidad de tiempo posible. Para estos nuevos contratos de jugadores jóvenes, la franquicia puede pasarse del cap salarial porque, como dijimos, estos jugadores califican para lo que es la Bird Exception, que hablamos hace un ratito. ¿Qué pasa una vez que termina este contrato? Bueno, una vez que un jugador termina su segundo contrato en la NBA, ahí sí se transforma en un agente libre irrestricto. Aquí sí tiene la posibilidad de elegir su destino, sea por gusto de la ciudad, por cuestiones deportivas, económicas, todas las anteriores o por lo que sea. Y pueden firmar el contrato con el equipo que quieran.
¿Cuándo pasó esto? Bueno, esto pasó con LeBron James luego de terminar su segundo contrato en Cleveland y yendo a jugar a Miami con sus amigos Wade y Bosh y ahí lograr su primer campeonato de la NBA. También hizo lo mismo Kevin Durant a terminar su segundo contrato con Oklahoma cuando firmó con los Warriors y logró allí sus 2 anillos de campeón. Ahora, ¿un jugador NBA puede cobrar lo que quiera como pasa en el fútbol? No. Existe lo que se llama contrato máximo y no es más ni menos que otro mecanismo de control de costos que tiene la liga. Así como existe la rookie scale o existe el salario mínimo, también existe un máximo dispuesto a lo que un jugador puede llegar a cobrar en un momento determinado de su carrera. En cierta medida, los mejores jugadores de la NBA cobran menos de lo que sería su valor de mercado. Eso es una realidad. Pero bueno, además de beneficiar a los propietarios, como en todo lo que hace la NBA, esto también permite que haya más dinero para que se lleven aquellos jugadores que no tienen la vida tan solucionada como los LeBron James, los Kevin Durant o los Stephen Curry de este mundo. Si no existieran estos contratos máximos, probablemente la NBA tendría unos 30 jugadores cobrando algo así de 100, 150 millones de dólares por año y otros 300 jugadores cobrando alguna variante del mínimo o algo parecido. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esto del contrato máximo? Bueno, es así. El jugador que tiene hasta 6 años de antigüedad en la liga, que tiene de 0 a 6 años en la liga, puede ganar un máximo del 25% del total del salary cap de un equipo. Esto es, en esta temporada, 35 millones de dólares. El jugador que ya tiene entre 7 y 9 años en la liga, el máximo es del 30% del total del salary cap, que serían 42 millones para esta temporada. Ahora, los jugadores de 10 o más años en la liga, lo que se le puede ofrecer es un 35% del total del salary cap del equipo, que hoy serían alrededor de 49 millones de dólares. ¿Ok? Ahora, otra cosa que siempre nos preguntamos, ¿los equipos pueden cortar jugadores? Sí, lo pueden hacer. Sin embargo, la mayoría de los contratos suelen estar garantizados. Y si un jugador tiene un contrato garantizado y es cortado, el equipo tiene que seguir pagándole el sueldo y este sueldo sigue contando para el cap, por lo que no sirve de mucho. Si el contrato en cambio es parcialmente garantizado, al ser cortado va a cobrar solamente la parte que estaba garantizada y solamente esa parte va a contar para el cap salarial. Y si es un contrato no garantizado, ahí sí pueden cortarlo cuando quieran sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a otro tema que es interesante, que es cómo funcionan los intercambios o los trades. En la NBA ya dijimos en su momento, no se compran jugadores entre los equipos, a diferencia de lo que pasa en el fútbol, por hacer un ejemplo. Lo que se hace son intercambios o trades. Y pueden cambiarse tanto jugadores como pick de draft, como también dinero. Se pueden cambiar cualquier cantidad de jugadores, pero con ciertas limitaciones. Por un lado, obviamente, los equipos tienen que tener espacio en el plantel para incorporar a los jugadores que llegan. Vos no podés dar 2 jugadores a un equipo y recibir 3 si no tenés lugar para esos 3 jugadores en tu plantilla. También pueden cambiarse pick de draft, como ya lo contamos en el capítulo del específico del draft, y pueden cambiarse tanto primeras como segundas rondas. Y también puede darse dinero, se puede pasar dinero como un incentivo extra en algún cambio, aunque la NBA tiene una cantidad limitada que puede usar por año de alrededor de 6 millones de dólares. Y en este punto podemos meter el tema de las contrataciones de jugadores que juegan en otros mercados fuera de Estados Unidos. La NBA tiene un acuerdo con FIBA en el que se reconoce mutuamente los contratos firmados entre los equipos y los jugadores. Así, para que alguien fuera de Estados Unidos
vaya a la NBA, primero tiene que haber terminado su contrato con el club anterior, sea porque este terminó o sea porque pagó la cláusula de rescisión del mismo. Los equipos de la NBA pueden aportar una cantidad de dinero, pero es muy limitada para que un jugador rescinda un contrato. En esta temporada es de alrededor de $1 millón. En muchos casos, esa cantidad no es suficiente para pagar lo que es la cláusula de rescisión, y los jugadores terminan poniendo la mayor parte de ese dinero de su propio bolsillo para cumplir el sueño de jugar en la NBA. Vamos a dar un ejemplo de esto. Hace muy poquitos años, Gabby Deck recibe una oferta de los Oklahoma City Thunders para formar parte de su equipo. Bueno, Gabby Deck tenía una cláusula de rescisión con el Real Madrid de alrededor de $2.7 millones. Ojo, también Oklahoma le ofrece ir a Gabby Deck porque Gabby Deck nunca fue drafteado. Porque si hubiese sido drafteado, el equipo que lo drafteó es el equipo que tiene los derechos sobre el jugador de por vida. O sea, recordemos también eso. Bueno, de esos $2.7 millones que Deck paga al Real Madrid para salirse de su contrato, Oklahoma aportó en su momento $700.000. El resto salió de los bolsillos de Gabby Deck y así rescindió su contrato y firmó en la NBA. Obviamente, después fue compensado porque el contrato que firmó en la NBA era bastante mejor al que tenía en su momento en el Real Madrid. Bueno amigos, hasta acá llegamos. Como pudieron ver, existe un sinfín de variables que tienen que manejar cada franquicia para cuadrar presupuestos y tratar de armar el equipo más competitivo posible. Ejemplos de éxito y fracaso los ha habido a lo largo de la historia, como para analizar las diferentes opciones que maneja cada general manager a la hora de armar un equipo ganador. Es una tarea muy complicada y que tiene más de matemática que de básquet. Espero haber sido claro y espero que lo hayan entendido. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue el aviso de los próximos episodios. Y déjenos sus comentarios. Eso también ayuda y mucho para que esto pase de boca en boca y ya cada vez sean más los que escuchen estas historias de la NBA. Para el próximo capítulo vamos a hablar de lo que se conoce como la Tipping Rule. Es una regla que tuvo que implementar la NBA allá por el principio de los 80 a raíz del imprudente accionar de lo que era el propietario por esos años de los Cleveland Cavaliers, Ted Stipien. No se la pierdan, se las recomiendo. Así que nos encontramos muy pronto.